Buenas tardes, buenos días, buscadores. Hoy vamos con no sé si adivinanza, pero sí un pequeño acertijo. A ver si lo Sí, descubres, Gonzalo. A ver, ¿ante quién tienes que rendir cuentas en tu vida? wow. Una palabra, una pregunta impresionante, porque en realidad ahí todo el sistema de creencias y el sistema de miedo y culpa están en función de a quién le rindes creencias, ¿no? A quién le rindes, a quién le tienes que rendir cuentas, ¿no? Mm. Y bueno, antes de contestarte, me gustaría comentar con nuestros amigos buscadores que ya está el libro del silencio, que, que ya lo podéis pedir. Y nada, le tengo muchísimo cariño y he diseñado la portada, tiene cubierta de terciopelo, así que genial. Y bueno, contestando a tu pregunta, te voy a ir diciendo diferentes entes o entidades a quien las personas le rinden cuentas, ¿no? Lo primero que se me ocurre que es a tus padres. ¿Qué te parece? Pues no, ¿No? no. Vaya. Parece que es lo que parece lo más obvio, pero no. Y te voy a poner un ejemplo que es precioso, además. San Francisco de Asís. No sé si conocéis la historia. ¿La conoces la Sí, historia de sí, San sí. Francisco? Que el padre era era un Telas, gran ¿no? comerciante Sí. de telas y quería que Francisco se dedicara a eso. Y el pobre, el pobre padre Francisco lo tenía muy claro, ¿no? Estuvo durante un tiempo vendiendo telas, pero al final empezó a regalar las telas a los pobres y a regalar todas las existencias de la tienda del padre. Y vamos, cuando lo descubrió el padre, casi le da Un mal, un ¿no? mal, pero ahí desde luego Francisco no rindió cuentas. Y es que además, fíjate, hay otra historia muy paralela, no son personajes muy distintos, ¿no? Que es la de Osho también. El padre de Osho tenía una tienda de telas y quería que su hijo trabajara con él en la tienda de telas. Y él dijo que no, y el padre le dijo que sí, que tienes que trabajar y que debe rendirme cuentas a mí. Y entonces Osho dijo, a partir de este momento, No, bueno, hice una cosa que me eh, contaste sí, sí, cuéntala. Osho dijo, a partir de este momento, para mí has muerto. Y entonces, ¿qué hizo? y se rapó el pelo. Efectivamente, Y entonces, cuando te rapas el pelo en la India, claro, en la quiere decir época, que tu padre ha muerto. sí. Entonces, claro, veían todos al muchachito, en ese momento sería un chico joven con el pelo rapado y todos decían, ay, ¿cuándo murió tu padre? Lo siento y tal. Y claro, su padre salió por ahí y todo el mundo, pero no estabas muerto. Sí, sí. Pues no, primera esta no, a los padres no. Sí, o sea, Oso era un rebelde por naturaleza. Sí, sí, Y absolutamente. sí, y entonces no, no encajó ni en el colegio, ni en el sistema, ni en el vecindario, ni en su familia, ¿no? Sí. Bueno, otra, otra institución, ¿no?, a la que se me ocurre que la gente rinde cuentas es al Estado. Mm, Y también creo que Francisco de Asís fue a la guerra, ¿no? mm. Y ahí se Pues esto encontró sí no lo con... sé, Sí, sí, yo vi pero la película mm, y creo que se encontró con una chica que le Fra- ayudó un montón, ¿no? ¿Cómo se llamaba yo la...? creo que era Santa Clara, Clara, sí, se encontró con Clara. Clara de Asís, de una Sí, Clara, familia sí, sí, aristocrática sí, como sí. él. Y entonces él volvió de la guerra y estuvo en la guerra. Entonces ahí se me ha ocurrido que mucha gente, digamos, como que rinde cuentas al Estado, al colectivo, ¿no? Mm, Incluso aunque te manden a la guerra, ahí tienes que rendir cuentas. Si te mandan al servicio militar, mm. tienes Sí, que... la respuesta no es esa, pero evidentemente eh, a lo largo de la historia, es decir, hay que tener en cuenta que todo es efímero, todo cambia, ¿no? Y incluso los estados cambian, Ujú. son casi que convenciones, casi Sí, que creencias, como sí, 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 decíamos en sí. otro vídeo. Y si quieres vivir con V de mayúsculas, desde luego tendrás que vivir en sociedad y cumplir una serie de normas y una serie de pautas.
pero en realidad quien tienes que rendir cuentas no es el Estado. Sí. Hablamos de rendir cuentas, es que cuando tú haces, por ejemplo, la recapitulación de tu vida, y esto es bueno hacerlo a lo mejor a los 40, cada 10 años, a los 50, la mayor parte de la gente lo hace justo antes de morir, ¿no? Pero es bueno hacerlo antes, y entonces al final dices, he sido, digamos, he hecho lo correcto ante los ojos del Estado. No creo que nadie se pregunte esa. Yo creo. He hecho lo correcto ante los ojos de Papá Estado. No creo que nadie se haga esa pregunta. Y de hecho, a no ser que haya un mecanismo de propaganda tan impresionante donde el propio Estado, y es una de las razones por las que creo en la reencarnación, porque tú imagínate que te mandan a la guerra de Filipinas, imagínate en España, te mandan ahí a Filipinas a luchar a defender, o a Cuba, hace 200 años, o hace 120 años, y resulta que a defender una isla digamos, por el reino, por el Estado, donde casi seguro vas a morir. Está la película Los últimos de Filipinas, Sí, ¿no? conozco Y te bien la mandan, historia. te mandan ahí a morir para defender un pedazo de territorio que tiene el Estado, y entonces tú rindes cuentas ante el Estado y te vas allí y mueres, ¿no? Entonces, Sí, ahí hay varios contextos, ¿no? Porque yo creo que hay otro contexto que es el de patria, ¿no? La tierra de los padres, ¿no? Entonces sí que, no digo yo en el tema de rendir cuentas, como tú lo planteas, pero sí que hay gente que ha sacrificado su vida, pues a lo mejor por proteger a su familia y a su comunidad y a su sociedad, ¿no? Que es una sí, cosa que es loable, ¿no? sí, Pero yo creo que es otro concepto, no tanto Estado, pues como más, o es más el concepto de patria, ¿no? De sí, el lugar de mis mayores, de donde somos, ¿no? sí. Pues una de las razones por las que creo en la reencarnación es por eso, porque como alguien, lo que tú dices, un territorio es una convención, Efectivamente. que de repente se puede ver, por ejemplo, el Tratado de Tordesillas, se repartió América y dijeron, esto es de Portugal y esto es de España. Por eso en Brasil hablan en portugués, a través de una convención, de una línea que trazaron, ¿no? Y entonces uno va allí, entrega su vida para defender esa convención, y solamente una persona, a nivel del alma, solamente una persona que sabe que va a haber un montón de oportunidades posteriores, hace la entrega de esa vida. Porque si no se lo plantearía y decía, estás loco, ¿sabes? Por rendir cuentas ni siquiera es al político o al rey o al que representa el Estado en ese momento, que a lo mejor 20 años más tarde representan ideas contrarias y has defendido una serie de ideas que te han obligado, incluso estados o gobiernos muy corruptos, ¿no? Ahí entramos, por ejemplo, en el tema el tema de un gran libro, yo creo que lo hemos comentado, que es el Bhagavad Gita. Tú lo has leído, ¿no? Sí. Que se plantea una situación parecida, ¿no? Cuando Arjuna le toca luchar a muerte con sus primos. Sí. Y entonces le dice a Krishna, que es el áuriga de su carro de combate, le dice, bueno, pero ¿cómo puedo yo matar a mis primos? Y Krishna le dice, es que no te das cuenta que este mundo es efímero, sí. O sea, esto es una proyección, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí estamos desvelando a quién hay que rendir cuentas, porque a quién rinde cuentas, esto también para que lo penséis, ¿a quién está rindiendo cuentas Arjuna cuando toma la decisión de ir a luchar contra sus primos? Que es lo mismo que tú comentas del honor de defender a tu familia y a tu patria, porque a quién estás rindiendo cuentas, ¿al Estado o yo diría que cuando Arjuna, el relato empieza, Arjuna centrado en su ego, está rindiendo cuentas al Estado. Exacto. Pero al luego, Estado, a la familia o sí, a la familia, a la patria, etcétera. Pero luego se produce una transformación a lo largo de la Bhagavad Gita y al final pues termina distinto. Exacto. Bueno, ¿a quién más puedes rendir cuentas? ¿A tu mujer? No. Se me ocurre, ¿no? No, bueno, ontológicamente hablando, no. ¿Cómo sería rendir cuentas a tu mujer? Es traer el sueldo a final de mes. Bueno, aparte que hablamos de rendir cuentas,
supuestamente, por ejemplo, en el I Ching, esa labor de llevar las cuentas de la casa la hace la mujer. Ya. Entonces, digamos, la persona que pone orden en las cuentas y lleva y la economía, normalmente es la mujer. Que es, tú estás hablando de rendir cuentas a la mujer o la mujer rendir cuentas Al al hombre, hombre. sí, Es claro, decir, claro. que es una, Sí, sí, sí. es de doble vía, ¿no? Sí, Evidentemente ahí yo entiendo que si hay un compromiso entre un hombre y una mujer, los compromisos se deben cumplir, ¿no? Y de alguna manera las promesas se deben cumplir y hay una serie de obligaciones sí. establecidas que se deben cumplir, ¿no? En cada pareja, vamos, Pero rendir cuentas al final, pues me O parece sea, que y no. ahí veo casos donde una persona a lo mejor quiere ir en una dirección en la vida o hacer una serie de cosas, pero a la pareja no le parecen adecuadas que tú las hagas. Y entonces, digamos, por ser un buen marido o ser una buena esposa, dejas, digamos, de lado el anhelo de tu alma por Mm, rendir cuentas a ella, decir, mira, he sido un buen esposo y he hecho lo que tú me has pedido que hiciera, mm, renunciando realmente a mi anhelo, ¿no? Pues ahí ya casi que Casi lo has estamos ahí, desvelado. ¿no? Porque lo último que puedes hacer en esta vida, creo yo, es Sí, traicionar a tu alma. sí, exactamente. O sea, hay muchos casos de porque me quieran, traiciono a mi alma. Mm, Porque me vean, porque el Estado me vea con buenos ojos, traiciono a mi alma. Porque mi mujer me vea con buenos ojos y me pueda presentar ante su familia de una manera respetable, entre comillas. Entonces tengo un trabajo que no me gusta, pero es respetable. mm. Y no, por ejemplo, el trabajo a lo mejor el escritor, que no es tan respetable, el escritor místico, ¿no? Que estamos a lo mejor un lunes hablando de estos temas, cuando a lo mejor el resto de personas están yendo A a trabajar. trabajar, ¿no? Bueno, hoy no es lunes. Hoy no es lunes, no, pero me refiero Ya. que, que el místico siempre tiene para meditar, en cualquier momento es bueno para meditar y hablar, porque la semana Mm, también es una convención. mm, Y otra, ante mucha gente religiosa, ¿ante quién rinde cuentas? Ante Dios. mm, Pero no el Dios absoluto mm. que no tiene calificación, sino el Dios que proyecta, Claro. digamos, su cultura. Mm. ¿Qué te parece que se rinda Ahí, cuentas ante Dios? claro, eso es algo muy típico, ¿no? Al final, en muchas creencias, al final de la vida se rinde cuentas ante Dios. Pero Sí, claro, ahí es muy importante, por lo menos, analizar o determinar qué es Dios para una persona. exacto. Porque normalmente la idea de Dios se conceptualiza y al conceptualizarla se mentaliza. Entonces, al final, eh, es como si nosotros aquí tenemos una mesa. En lugar de ir a la mesa directamente, voy a la imaginación que tengo yo de esta mesa. Es que no es lo mismo, no tiene nada Ujú. que ver. Entonces ahí, claro, los conceptos de Dios, como vive cada persona, el concepto de Dios puede diferir mucho. Sí, Puede ser eso rendir cuentas a una imaginación, a un fantasma, en el buen sentido. No estoy sí, hablando que Dios no exista, no, todo lo contrario. Estoy hablando de que muchas veces, por ejemplo, a Dios se le ponen atributos de persona. sí. Y si de alguna manera se puede definir Dios es como algo absolutamente impersonal, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, que esto se va a ver clarísimo, es una persona que haya nacido en un ambiente católico y una persona que haya nacido en un ambiente protestante, dentro del mismo cristianismo, ¿eh? Mm, Entonces, una persona que haya nacido en un ambiente católico, supongamos España, eh, la relación de Dios con el dinero, y esa persona, digamos, hay un sistema de creencias y tú, eh, si tienes que rendir cuentas ante Dios, básicamente es casi mejor que haya sido pobre y si has sido rico es mejor dar todo a los pobres. mm, Porque, digamos, bajo ese Dios católico entrará antes
un camello a través del ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿vale? Y ahora suponte que has nacido en un entorno protestante. En el entorno protestante lo que dicen es que ¿cómo sé si Dios me ha bendecido? Por la riqueza que has sido capaz de atesorar. Entonces, el rico está bien visto a los ojos de Dios. Entonces, te lees, por ejemplo, la biografía de Rockefeller y básicamente es eso, porque la mujer de Rockefeller era muy devota, pero desde el lado protestante. Y entonces él veía como digamos, una obligación moral ser lo más millonario que pudiera ser. Porque así, digamos, ante los ojos de Dios, estaba haciendo el mayor bien. Entonces tú fíjate uno que haya nacido en Holanda, en la época en Holanda o Alemania, o en España, como cada uno, al final de su vida, uno sería un auténtico pecador e incluso un hereje y ha ido en contra de Dios, y la misma persona que ha nacido a lo mejor 1000 kilómetros más arriba, sería todo lo contrario, sería honrado y incluso santificado, ¿no? Sí, bueno, todo depende de las creencias. En el Sí, mundo judío, ¿cómo se produce? bueno, a ver, es que el mundo judío es complejo, pero primero que en función también de si eres muy ortodoxo, y yo he tocado el mundo judío de refilón, porque no me he metido mucho a ver cuál es su sistema de creencias, porque hay, hay muchísima diversidad dentro del mundo judío, pero por ejemplo, según tengo entendido, y disculparme si no soy certero al 100%, pero los ortodoxos tienen una serie tienen que cumplir, creo que son 600 y pico mandatos. Y entonces, digamos que rendir cuentas ante Dios es aquel que ha cumplido todos los mandatos, que son un montón, ¿no? Ya. Sí. Y luego también tener una serie de normas, comer comida kosher, cumplir el sabbat. Digamos que el judío ortodoxo es muy estricto, ¿no? En cuanto a las normas, también vestir de una forma determinada, también en relación con la mujer, ¿no? Entonces es un... Ahora, fíjate, yo creo que una característica del poder a todos los niveles, no digo no solamente religioso, sino político, empresarial, etcétera, es que el sometido rinda cuentas, ¿no? Exacto, sí, sí. O sea, que de alguna manera el rendir cuentas no es un tema baladí. No, exacto. O sea, al final, y por ejemplo, todo el entramado fiscal, básicamente es rendir cuentas para pagar, digamos, el tributo al Estado que entonces tú tienes que hacer la declaración porque rindes cuentas, ¿no? No, y al final en la vida acabas rindiendo cuentas a un montón de instituciones y a un montón de personas, ¿no? Sí, que están viviendo de extraer los recursos a la gente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que el místico, por eso el místico es peligroso y es revolucionario, porque, Es un a ver, brazo suelto. si nos desvelas, Daniel, a quién realmente es la única persona o la única institución a quien hay que rendir cuentas. Sí, pues a nosotros mismos, A ti mismo. a ti mismo, efectivamente. Sobre todo, hablando de ti mismo, a tu esencia, que es tu alma. Sí. Porque el místico, de una forma pura, lo que hace es que él mismo se da una serie de leyes a sí mismo, una serie de leyes morales a sí mismo, que normalmente están mucho más allá de las leyes sociales impuestas por el poder civil o el poder religioso. Entonces se le ve como alguien peligroso porque en realidad dice, a ver, si te apetece comer carne, ¿por qué no vas a comer carne? Porque te lo dice, no puedes comer carne el viernes, imagínate. O imagínate que eres un místico y decides hacerte millonario, porque el místico es libre. Entonces está digamos, la creación está para que la persona tenga la mayor experiencia y la experiencia que realmente necesita a nivel de su alma, con lo cual, o el pacto que hayas hecho contigo mismo antes de nacer. Efectivamente. Porque al final yo creo que nuestro verdadero maestro
es nuestra propia alma, somos Sí. nosotros mismos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el caso de Judas que comentabas en un libro, Mm, que digamos que comentabas en un vídeo también, que era que Jesús eligió a uno de sus discípulos para mm, que hiciera la labor de traicionarle. mm, Entonces, cuando va a rendir cuentas, si es verdad esa historia, él está, digamos, hizo realmente lo correcto conforme a su alma, mm, que era ser la persona eh, que traicionara a Jesucristo, pero era un pacto anterior. mm, Entonces, desde ese punto de vista, él lo hizo perfecto, mm, de cara a su alma, porque hizo el papel, hizo su dharma. mm. Su Dharma, Sí. efectivamente. Y en cambio, si se hubiera comportado como otro de los discípulos, Mm. no hubiera hecho su dharma, entonces cuando hubiera tenido que rendir cuentas, habría, ante los ojos de todo el mundo, lo habría hecho correcto, pero ante su alma lo habría hecho incorrecto, Efectivamente. ¿no? Si esa historia fuese cierta, hace falta ser muy valiente y amar mucho a Jesús Claro. para hacerlo. Porque se lo pidió Pero Jesús, ¿no? Se sí, lo pidió. según la Eh, historia, está así. sí. Pero la historia continúa porque yo no te la terminé de contar. Ah, Es un libro que se llama La sombra del olivo que leí hace varios años. Eh, el autor era Francisco José Ortega, hace mucho que no le veo, y la historia terminaba con una escena en el que aparecía, eh, por una parte, Dios Padre y por otra parte Lucifer, uh-huh, y entonces decía, esta misma historia se produjo así desde el origen de la humanidad uh-huh. con Lucifer, o sea, Lucifer, el ángel Caído. preferido de Uh-huh. Dios, que le pide, que le traiciona, ¿para qué? Para que la humanidad aprenda el perdón. Sí. La historia de Judas también la he leído en algún libro de Halevi, que comenta como una posibilidad, Mm. no, Muy, no tan explícito como el libro que comentas, sí, pero como una posibilidad de que el discípulo estuviera haciendo un papel marcado por su alma anterior para, digamos, servir a su alma y servir a la providencia. y un propósito mayor. Un Sí, propósito mayor, sí. hubo en una época en donde esto salió muchas veces, también se habla de un evangelio de Judas, Sí, yo no conozco ni lo he leído, pero bueno, es una historia que puede ser cierta, sí. puede ser cierta. Y aquí me viene una pregunta, que es, como no sabemos realmente a quién va a rendir cuentas cada uno, en el fondo a su alma, pero no sabemos, digamos, la misión o el anhelo del alma, esto, la consecuencia inmediata que uno tiene que pensar es, entonces yo no puedo juzgar a nadie por los actos que hagan. Completamente de acuerdo, porque nadie, absolutamente nadie, es decir, yo no tengo ni idea, yo no te puedo juzgar a ti porque no conozco los cientos de vidas que habrás tenido y de dónde viene tu esencia y qué experiencias has tenido y qué aprendizajes has tenido y a qué has venido. Todos los juicios que hagas sobre ti son falsos. Uh-huh, Y de alguna manera, si os dais cuenta, el mundo que hemos construido es un mundo construido sobre juicios. uh-huh. Y entonces a lo mejor dices, es que mi vecino es un sinvergüenza, no sé qué, ta, ta, ta. Todo eso no tienes, o sea, es mentira, Sí, construido en un porque, sistema de porque no creencias, eso. sabes los condicionamientos que otra persona ha tenido que pasar o tiene para actuar de una determinada Sí. manera. O el contrato que esa persona ha, ha llegado consigo misma antes de Mm. nacer. Y Con al lo cual final, está siendo fiel a su propia alma, haciendo efectivamente, algo que a lo mejor es necesario para despertar algún tipo de conciencia. Es que no... Sí, efectivamente. Y si te fijas, al final las creencias son juicios, se construyen sobre juicios, sí. Las creencias generan juicios morales se generan juicios morales, sí, a partir de las creencias. pero la verdad última es una verdad en donde no hay ni creencias ni juicios. Exacto. Es decir, no hay que creer en Dios, hay que encarnar Sí, o ser sí, de alguna manera la divinidad.
que es nuestra verdadera naturaleza. Fíjate lo que acabas de decir, porque cuando dices, "Ay, yo creo en Dios", ¿dónde estás colocando a Dios? Fuera de ti. Fuera y como alguien separado. Exactamente. Entonces, Y le das una existencia cuestionable. sí, todo el trabajo, todo, digamos, todo el trabajo del místico, en realidad es cambiar un sistema de creencias tan sencillo como que Dios está, como incluso podrías decir, como que tú eres Dios. Sí. O como dice Rafael, yo soy eso. Sí, sí, hay muchos Sí, maestros, ¿no? los místicos. Entonces, en realidad, la labor del místico de la ciudad es darse cuenta que, que no hay dualidad entre Dios, como alguien fuera superior, y tú como alguien inferior, que has nacido pecador para redimir un pecado original. Esa es una creencia, que Dios está separado del hombre. Sí. Y o sea, por eso es muy importante todo esto, ¿no? O sea, sí, es una cuestión casi de juego de palabras, ¿no? Es muy potente, ¿no? sí, De hecho, cuando tú dejas de creer en Dios, a saber que de alguna manera tu naturaleza, verdadera naturaleza es divina, la fe cambia a certeza. Y el punto de vista cambia completamente. Sí. La forma en cómo te posicionas ante el mundo Efectivamente, es completamente diferente. efectivamente. Y pensar en los millones de personas que han muerto por creencias de este tipo Sí, sí, y por rendir cuentas a quien no se debe. claro. Porque al final termina rindiendo cuentas a una entelequia o a un concepto que puede ser creado es decir, es un tema complejo, pero no solamente desde el punto de vista religioso, también desde el punto de vista político, ideológico, etcétera. Sí. Incluso, claro, porque es muy difícil poner estas ideas, este sistema de místico en la sociedad, porque automáticamente lo que ocurre es que, sí, automáticamente lo que ocurre es que tendrías que eliminar todo el sistema judicial, todo el sistema, sí, tienes que eliminar el sistema judicial, tendrías que eliminar la cárcel, el castigo, etcétera, porque claro, si tú dices quién soy yo para juzgar, ¿no? Pero claro, por eso es muy difícil. Pero la sociedad no está preparada todavía para Efectivamente, vivir bajo esto. tiene que haber un estado de conciencia mucho más elevado Sí, para que dejen de ser necesarias las creencias sí, y los juicios. sí. Así que, bueno, don Daniel, Pues entonces nos nada, rendimos cuentas a nosotros mismos efectivamente. y muchísimas gracias por este vídeo Nada, gracias a ti. tan ilustrativo y tan revelador, ¿no? de la verdad. Efectivamente. Yo creo que es interesante pensar en todo eso y reflexionar, ¿no? Sobre quiénes somos en realidad. Óptimo. Pues nada. Y muchas gracias, buscadores, por estar Hasta ahí. la próxima.